Es un privilegio muy especial estar nuevamente con vosotros en este lugar y efectivamente estoy casado con una argentina. Esa argentina no quiso venir conmigo hoy. Bueno, no es así. Hemos llegado ayer de noche a Buenos Aires y ella quedó allí con su hija mayor, sus dos nietas, su yerno. La hija de Susana está pasando por un momento de crisis especial después de un parto y la mamá quiso quedarse con ella esta semana. Vendrá Dios mediante el miércoles próximo, pero ella también se une a mí para daros saludos y expresaros anticipadamente nuestra gratitud por vuestra invitación para una ocasión tan especial como esta. La Iglesia Unida en Vigo, que está orando por este programa, envía también saludos cariñosos para todos vosotros. Ahora, cuando uno es invitado a una conferencia de este tipo, una iglesia ya con historial, con años, se pregunta qué es lo que yo debo decir estos días. Dos cosas quisiera hacer. A lo largo de las plenarias, responder a una pregunta. ¿Quién es Jesús? En los talleres responder a otra pregunta. ¿Qué es la Biblia? Si alguien me preguntase esta noche, según mi opinión personal, ¿cuáles son los dos grandes problemas de la iglesia evangélica hoy? Son precisamente estos. La iglesia canta de Cristo, habla sobre Cristo, ora en el nombre de Cristo, pero desconoce a Cristo. Cristo ha venido a ser el elemento conductor de un sistema religioso. Ser cristiano no es ser religioso. Cristianismo no es religión. Cristianismo es vinculación, es relación con Cristo. Ser cristiano no es hablar de Cristo. Ser cristiano es vivir a Cristo. Recientemente entregué el comentario sobre la carta a los filipenses. Me he llevado unas tremendas sorpresas en la colección de estos libros, porque he descubierto muchas cosas que desconocía, sigo desconociendo muchas más, pero me han impactado algunas cosas que he descubierto. Cuando comencé a escribir el Evangelio según Juan, tomé todas las notas que tenía para escribir el libro y las tiré. Porque ese evangelio hay que enfocarlo de otra forma completamente distinta. Y cada vez estoy más convencido que es el último libro escrito del Nuevo Testamento. Pero no entremos en esa cuestión esta noche. Pero me ha ocurrido lo mismo con la carta a los filipenses. Y esa carta a los filipenses se ha estudiado de muchas maneras, de muchas formas, a través de muchas ópticas. Es la epístola que generalmente se llama la carta del gozo. ¿Por qué? Bueno, porque menciona gozo muchas veces, gozaos, regocijaos. Sí, está bien. Ese es el tema. Cuando tú comienzas a estudiar esa carta te das cuenta que hay necesidad de un hilo conductor que vincule toda la temática de una epístola que no es como otras epístolas que tienen un tema desde el principio. Por ejemplo, la carta a los Efesios está hablando de la iglesia, es la carta magna de la iglesia. Sigue ese hilo y vas a llegar al final a la parte práctica, en donde la parte práctica comienza a través del matrimonio, no porque Pablo quisiera hablar de familia, sino porque está buscando un ejemplo para que la gente entienda la relación entre Cristo y la iglesia. Es fácil. Pero la carta a los filipenses es una carta descolgada. Tan pronto habla de una cosa como de la otra. Y el motivo principal de esa carta, que era decir gracias por la ofrenda, queda para el último renglón de la epístola. Y mientras tanto, ¿qué? Bueno, el secreto de la carta es este. Cristo es el núcleo de toda actividad cristiana. Y el apóstol Pablo comienza presentando a Cristo en el capítulo 1, versículo 21, que es el tema de esta noche. Y el apóstol Pablo dice ahí, porque para mí el vivir es Cristo.
Por tanto, todo cuanto existe de exhortación en ese capítulo antes, a lo largo de todos los versículos de ese capítulo, obedecen a una sola cosa. Como Cristo es el núcleo de mi vida, yo tengo que vivir conforme a ese sistema nuclear que es Cristo, razón de vida. Sigues avanzando en la carta y en el capítulo 2, esta noche tuvimos aquí puesto ese tema, esos versículos. En el capítulo 2, el núcleo es Cristo, para enseñarnos que la vida cristiana no se puede vivir desde el plano de la grandeza, sino desde la humillación. Y el Señor Jesucristo se presenta ahí como el que desciende para tomar primeramente un estado de limitación haciéndose hombre y luego un estado de humillación haciéndose siervo. ¿Qué descubres en ese capítulo? Pablo dice algo muy sencillo: no hace falta que investiguéis, haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Quiero deciros algo que sabéis todos. La iglesia de Cristo está sobrada de grandes, necesita siervos. Y el secreto de la vida victoriosa es precisamente la senda de Cristo. Y el descanso para el alma es vivir el corazón de Cristo, que soy manso y humilde. Luego llega el capítulo 3 y el apóstol Pablo va a hablar en el capítulo 3 de una vida que cambia. El cambio, perder para ganar. Yo tenía esto, lo otro, lo de más allá, y de pronto dejo todas esas cosas y me abandono a eso. ¿Por qué? Porque mi objetivo no es tener cosas que me gloríen a mí, sino buscar alcanzar a aquel que me ha sido y ha puesto delante de mí un camino conductor, que es la esperanza de gloria. Y en ese mismo capítulo, Pablo habla de la esperanza cristiana y la vincula con Cristo. Y habla de la ciudadanía celestial y de la esperanza que nosotros tenemos. Y tendríamos que ir al complemento en otra epístola para leer estas palabras: porque Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Y finalmente, la carta concluye con otro versículo muy maltratado, como tantos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera que, como tengo el poder de Cristo a mi disposición, puedo hacer lo que me parezca, hacer lo que se me ocurra, porque voy a tener poder para hacerlo. No, señor, para nada. Lo que está diciendo Pablo es que sé vivir humildemente, sé tener necesidad, sé estar angustiado, tengo conflictos, tengo problemas, pero para todo tengo fuerzas en aquel que me da el poder. Luego, el poder no está para hacer milagros y hacer prodigios, sino simplemente para vivir con gozo las situaciones críticas y límites de la vida cristiana. Cristo es el núcleo de la epístola. Y yo quiero hablaros esta noche acerca de Cristo como razón de vida, en ese versículo que dije al principio, porque para mí el vivir es Cristo. Hay tres cosas en el texto que me encantan. En primer lugar, ¿qué es Cristo? Y esencialmente Cristo es en el versículo el comunicador de la vida. En segundo lugar, quiero ver también qué consecuencias tiene eso para mi vida cristiana. Y finalmente, ¿cuál es mi responsabilidad frente a las palabras de Pablo? Que tengo que hacer mías. Es palabra inspirada. Por tanto, el Espíritu Santo ha soplado sobre ella. Es una palabra viva y eficaz, o viva y eficiente. Primeramente, pues, ¿qué es Cristo? Y para Pablo, Cristo es el comunicador de la vida, porque para mí el vivir, la razón, la esencia, la causa y la esperanza de vida es Cristo mismo. Y Pablo hace una afirmación enormemente precisa. Para mí el vivir es Cristo, y me lo presenta como el comunicador de la vida. Y pregunto, ¿qué es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y la respuesta que me da la Biblia en este sentido es que Cristo es vida. Y la Biblia me enseña que la vida está en Cristo.
Abro el prólogo del Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 4, y leo estas palabras. En él estaba la vida. De otra manera, la vida y Cristo es la misma cosa. La vida procede de Cristo, la vida se comunica por medio de Cristo. Y esto me lleva necesariamente a otra reflexión. Si Cristo es el comunicador de la vida y la vida es un atributo esencial de Dios, luego Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No hay duda ninguna de que para recibir las bendiciones de Dios y también para recibir la vida eterna, no es posible tomarla y asimilarla según sale de Dios. No sé si me estáis entendiendo bien. Quiero deciros que las bendiciones que Dios otorga tienen que hacerse asimilables para el hombre, porque es el hombre el que va a recibir algo que procede de Dios. Y la única manera de que las bendiciones se asimilen, se hagan asimilables, puedan ser adquiridas por el hombre en experiencia de vida, obedece a que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo y es hombre. Quiero ilustrar esto para que los jóvenes presentes, que no están a veces acostumbrados a trasfondos teológicos complicados, puedan entenderlo bien. Todos sabéis que las gallinas comen maíz. ¿Lo sabéis? Bien. ¿Cómo comen el maíz? Bueno, tú traes el maíz según está en la espiga, desgranado, lo echas al suelo y la gallina viene y se come el maíz. ¿Has intentado comerlo tú de esa manera? Si tú tratas de comer el maíz en un puñado y lo metes en la boca, pudiera ser acaso que fueses capaz de tragar el maíz y vas a tener un problema digestivo serio. ¿Pero por qué? Bueno, porque para comer el maíz como lo come la gallina, yo tengo que adecuarlo. Tengo que panificarlo, tengo que cocerlo, no sé qué, pero tengo que hacerlo asimilable para mí. La riqueza de Dios, procedente de Dios, del Dios omnipotente, infinitas como Él, se hacen asimilables a mí por el único mediador entre Dios y los hombres, que siendo hombre, permite que, además, a la vez es Dios, permite que lo que procede de Dios venga a ser experiencia natural en mi vida, no por mí, sino por Él. De ahí que Pablo diga que para mí el vivir es Cristo. Ahora predicamos el Evangelio y estamos acostumbradísimos a hablar de vida eterna, ¿verdad? Bien. ¿Y qué es la vida eterna? Bueno, la vida eterna es el regalo que Dios te da cuando crees en Él. ¿Es verdad eso? Sí, es verdad. Jesucristo dijo: todo aquel que en mí cree tiene vida eterna. Pero tú te has parado a pensar eso. ¿Te has parado a preguntarte o te has preguntado alguna vez cómo es eso de vida eterna? Para el hombre el concepto de eternidad es una abstracción mental. Algunas veces cuando los esclavos del tiempo que somos los hombres, nosotros somos seres temporales, hablamos de eternidad, decimos a veces cosas muy curiosas. Miramos qué ocurría antes de la creación y decimos en la eternidad pasada. Y miramos al futuro, cielos nuevos y tierra nueva, y decimos en la eternidad futura. No. La eternidad no es pasada ni futura. La eternidad es ausencia absoluta de tiempo. Es la expresión infinita de la atemporalidad. Solamente la vida eterna es privativa y potestativa de Dios, porque Dios existe siempre en tiempo presente. Jesucristo el Señor viene al mundo de los hombres. Jesucristo el Señor discute con los fariseos religiosos. Jesucristo el Señor se enfrenta a sus patrañas y a su sistema. Y de pronto un día, en medio de esa discusión tremenda, Cristo habla de Abraham. Y refiriéndose a Abraham dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Esa es una expresión gramaticalmente incorrecta. No puedes construir un presente y un pasado. Tú tendrías que expresarlo más o menos de esta manera: antes que Abraham fuese, yo era.
Pero lo que Cristo está diciendo a aquella gente es: señores, los hombres tienen una experiencia temporal. Nacen y mueren. Cuando Abraham nació, comenzó su andadura temporal en la tierra, y cuando murió terminó. Hablando de la temporalidad humana, terminó esa andadura. Pero cuando él comenzó y cuando él terminó, yo estaba presente siempre. Por eso la Biblia puede decir que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Ahora, esa vida eterna, que es la vida de Dios, descansa en dos grandes perfecciones de Dios: la esencia y la naturaleza. La esencia son perfecciones que Dios revela al hombre. Nosotros las conocemos porque Él quiere comunicarlas, pero son incomunicables en experiencia para el hombre. Por ejemplo, ¿Dios es omnipotente o no? ¿Y tú puedes ser omnipotente? ¿Dios es omnisciente? Bueno, a mí me encantaría, pero no puedo serlo. ¿Dios es omnipresente? Sí, yo no. Pero eso Dios no me lo puede comunicar, porque eso es absolutamente de la esencia propia de Dios. Ahora, Dios tiene perfecciones que existen en Él en grado infinito y se comunican al hombre en grado limitado. De manera que Dios es amor, claro. ¿Y qué dice la Biblia? Que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. De ahí que cuando la Biblia habla de experiencia en cuanto a vida eterna, la vincula siempre a la naturaleza. Y el apóstol Pedro dice que nosotros somos hechos participantes ¿de qué? De la divina naturaleza. Ahora, esta vida eterna está en cada una de las personas divinas. Las personas divinas son individuales, pero no independientes, porque no pueden vivir su vida al margen una de la otra. No puede existir el Padre sin el Hijo, ni el Hijo sin el Padre. No puede existir el Espíritu Santo en cuanto a persona sin la vinculación entre el Padre y el Hijo. Por tanto, la vida divina, la vida del ser divino, es común a las personas divinas y es vida eterna. Y esta vida eterna está depositada en el Hijo. Por tanto, cuando tú entras en contacto con el Hijo, automáticamente entras en contacto experimental con la vida eterna. Nos parece algo simple. Decimos, qué bien, qué fantástico. Dios, cuántas cosas sabe. Bueno, quiero decirte que para que tú y yo tengamos vida eterna hoy, para que podamos decir como Pablo: para mí el vivir es Cristo, Dios ha hecho una obra impensable. Para poder llegar a esta experiencia personal, dice la Biblia que Cristo tuvo que redimirnos, que tuvo que buscarnos y que tuvo que salvarnos. No es algo sencillo. Para poder buscarnos y para poder redimirnos, la segunda persona de la deidad asume una experiencia única en el ser divino. De manera que es la persona divina, la segunda persona divina, viene a la experiencia de hombre. ¿Para qué? Bueno, porque Hebreos me dice que lo hizo para poder morir. La experiencia de muerte física y de muerte espiritual, mediante cuya experiencia Dios puede perdonar mi pecado, ha exigido que Dios venga a la experiencia novedosa de la criatura. Que Dios se haga hombre y experimente, no intelectual sino vivencialmente, las condiciones limitadas de la criatura. Esto es asombrosamente grande, pero también enormemente bendecido. Como Él experimentó mis pruebas, mis tentaciones, es poderoso ¿para qué? Para socorrer a los que son tentados. El Cristo de la Biblia muchas veces es un Cristo liberal, que dice, bueno, el pecado no tiene importancia. Tiene mucha importancia. El pecado más pequeño ha costado la vida del Hijo de Dios. La santidad no es una opción de vida cristiana, es la única manera de vivir la vida cristiana.
pero no cabe la menor duda de que el otro extremo del campo religioso, Cristo es el dictador tirano que está viendo las faltas de los creyentes para retirarlos de su comunión. ¡Qué error tan tremendo! El Dios de la Biblia, el Cristo de la Biblia es Dios en experiencia de gracia. Cuando Cristo viene al mundo de los hombres, con Él viene la gracia. La gracia es el amor que obliga a Dios a descender. Y la Biblia dice que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros por su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Has pensado en el versículo este alguna vez? ¿Te has preguntado en dónde está la pobreza de Cristo? Vamos a ver. ¿Es el unigénito del Padre o no? ¿Y cuando está en la tierra sigue siendo el unigénito del Padre o no? La Biblia dice que todo fue hecho en Él, por Él. Cuando Él está en el mundo de los hombres, aparentemente un hombre pobre que camina por los caminos polvorientos de Israel, y que alguien se acerca y le dice: oye, maestro, ¿dónde moras? Y él le contesta: mira, las aves tienen nido, las torres cavernas, el Hijo del Hombre no tiene. Lo que está diciéndole no es pobreza en el sentido social. Les está diciendo: mira, si vas al registro de la propiedad no encuentras nada a mi nombre, pero lo tengo todo, porque soy el unigénito. De manera que cuando estudiamos pobreza en relación con Dios, el infinito, sabio, omnipotente, glorioso Dios, tenemos que llegar a una comprensión clara. Dios se hace pobre cuando no tiene más que dar. ¿Lo quieres más claro? Es pobre cuando le es imposible dar más. El Padre ha dado al unigénito, ¿qué más tiene? El unigénito da su vida, ¿qué más tiene? Por tanto, cuando habla de pobreza, estamos hablando de gracia. Cristo viene al mundo para buscar y salvar los que estaban perdidos. La idea humanista de que el hombre tiene interés en Dios y busca a Dios de por sí, de mutuo propio, no es verdad. La historia de la humanidad comienza con un desacato a la voluntad de Dios. ¿Es así? Es así. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Busca rápido a Dios y le dice: perdóname, Señor, mira dónde estoy, mira lo que hice. Oh, se esconde. ¿Quién busca a Adán? Dios. Llegas al capítulo 53 de Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Ninguno de ellos conduce a Dios. Y alguien me dice: bueno, estás citando Antiguo Testamento, ¿quieres Nuevo Testamento? Te voy a dar un texto, Romanos 3:10. No hay justo, ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y porque el hombre no busca a Dios, es Dios que viene a buscar al hombre. Cuando Cristo dice: yo soy el camino, está hablando, perdonadme que lo diga así para que lo entendáis bien, no una carretera normal. Está hablando de la autopista de Dios. Una carretera con dos vías. De manera que yo soy el camino mediante el cual Dios viene al encuentro del hombre. Y ese camino se hace reversible. Cuando el hombre cree y entra por la puerta, que es Cristo mismo, entra en el camino que lo conduce inexorablemente a Dios. Ahora, este Dios que viene y que busca es también el Dios que salva. Y el Dios que salva, cuando salva por gracia mediante la fe, hace una obra tan completa que puede decir el más pequeño de los creyentes, el menos fuerte espiritualmente, puede decir: ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La seguridad de salvación es la realidad doctrinal más importante del Nuevo Testamento. Una vez en Cristo, perdón de pecados y vida eterna. Ahora, esa vinculación, para que puedas decir: para mí el vivir es Cristo, se hace no en la proximidad, sino en la identidad.
El apóstol Pedro habla de cómo reciben vida las piedras del edificio que es la iglesia, cada uno de los creyentes. Y dice, acercándoos a él piedra viva, vosotros como piedras vivas sed edificados. Ahora ese verbo es una adaptación idiomática de un verbo griego que expresa un sentido mucho más amplio. La antigua versión está más próxima al verbo. En aquella antigua versión se lee allegándoos, pero ¿quién utiliza ese verbo hoy? Nadie. Por tanto, vamos a modificarlo acercándose. La diferencia que hay entre acercarse y allegarse es muy sencilla. Acercarse habla de proximidad. Hay un niño por ahí, lo llamo, le doy un abrazo, lo aprieto bien contra mí, lo he acercado. Pero yo levanto al niño del suelo, lo coloco en un brazo, no lo he acercado, lo he allegado. Está en el mismo lugar donde yo estoy. Lo que dice la Biblia es que el Espíritu Santo de Dios toma el corazón que deposita su fe en Cristo y lo sitúa ¿dónde? En Cristo. Y en contacto con Cristo que tiene vida, ¿qué ocurre? La vida de Cristo pasa a ser la vida experimental del creyente. Por tanto, Cristo es comunicador de vida. Quiero decirte algo. Si tú eres religioso y no estás en Cristo, estás perdido. Quiero decirte que si tú sabes mucho de Cristo y puedes recitar media Biblia de memoria, pero no estás en Cristo, tu destino es el infierno. Quiero decirte que la vida solamente es posible en identificación, en comunión con Cristo. Y Cristo, que te da vida y vida eterna, es también el modo de vida. Escucha el versículo. Para mí, el vivir, el estilo de vida, el tránsito de vida, el decurso de la vida es Cristo. Y lo primero que ocurre es que cuando tú dices, ¿y cuál es la ventaja o la diferencia de ser religioso o ser cristiano? Muy sencillo. La vida en Cristo es una vida de libertad. Escucha Juan. Jesús dice, si el Hijo os libertare, ¿qué? Seréis verdaderamente libre. Ahora, la traducción de ese versículo tiene otro problema. Parece ahí una expresión condicional. De modo que si el Hijo te liberta, ya está. Ahora el Hijo ya me libertó porque he creído en Él. Entonces soy libre. No, no, no. La libertad es puntual. Solo cuando el Hijo te libera, eres libre. Cuando crees en Él, te ha liberado del poder de la carga de la responsabilidad penal del pecado, sí. ¿Ya no hay condenación? Sí. ¿Definitivo? Definitivo. Pero la liberación de los tres elementos que condicionan la vida del hombre, yo, mundo y carne, solo es posible que se produzca en identificación con Cristo. Y solo cuando Cristo te libra, eres verdaderamente libre. Las discusiones entre hermanos, los conflictos entre hermanos, las divisiones de las iglesias, los muros denominacionales, todas estas cosas obedecen al yo y desaparecen cuando Cristo te libera. La gran bendición, lo que la iglesia necesita es una liberación espiritual, no en elementos espiritualoides que algunos buscan en manifestaciones extrañas del Espíritu Santo de Dios que no se producen. La liberación de la iglesia es Cristo. Cristo en la iglesia produce el propósito divino para el cual los creyentes hemos sido destinados, predestinados por Dios. En Romanos 8:29 leo aquel versículo que dice que Dios nos ha predestinados para ser hechos semejantes a ¿qué? A la imagen de su Hijo. Y esta reproducción de la imagen de Cristo es solo posible por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va produciendo en mí la imagen moral de Jesús, expresada en el fruto del Espíritu.
De esa manera era Jesús. Es la biografía más breve de Cristo en todo el Nuevo Testamento. Gálatas 5, 22, 23. Y el Espíritu Santo de Dios está reproduciendo a Cristo en mi vida, y lo que ocurre es que ese modo de vida en Cristo es un modo nuevo. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Por tanto, la vida cristiana es necesariamente una vida transformada. ¿Hablamos de milagros en nuestros días? Sí. A veces te cuentan algún milagro que tú dices, bueno, hay que tener mucha fe para creer esto, pero bien. Y hay gente que está buscando milagros por todas las esquinas y... Escucha, por favor. El milagro más impresionante que el mundo necesita ver es tu vida transformada por el poder de Jesús. Solo cuando la iglesia vive vidas transformadas, el evangelio adquiere un poder transformador en los oyentes que escuchan el mensaje. Nadie te engañe en esto, por favor. Solo es posible una vida victoriosa en el poder del Espíritu cuando el Espíritu Santo reproduce a Cristo en tu vida. Y la Biblia dice, andad en el Espíritu, dejaros conducir por el Espíritu y no estaréis sujetos, no haréis las obras de la carne. La vida cristiana es una vida de adoración. La adoración y la alabanza no son actividades, son actitudes. Cuando confundimos actividad y actitud, vamos muy mal. La alabanza es una actividad. Bueno, entonces no podemos cortar esa actividad. Es la actividad number one. Y si tú tienes que cortar algo en el culto, tienes que cortar ¿qué cosa? El sermón, la alabanza no. Es que la alabanza no es una actividad del domingo, señores. La alabanza es la forma expresiva de vida, de cada día y de cada momento. Los hombres verán vuestras buenas obras y glorificarán, alabarán a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora Cristo, que es el modo de vida de paz también, porque Él es nuestra paz, Cristo es también la esperanza de vida. Perdón, la esperanza de gloria. Los cristianos esperamos la venida de Jesús. ¿Todos? ¿Cuándo? Bueno, aquí ya hay más dudas. Unos ahora, otros bueno, otros la tribulación, otros no sé qué, otros no sé cuándo. Oye, la esperanza es muy diferente para cada cristiano. Es que la esperanza no son cosas. La esperanza es una persona. Bueno, espero el cielo, la calle de oro, las puertas de perlas. Para muchos la esperanza es un vestido blanquito, transparente, sentado en una nube, un arpa y a cantar per secula seculorum. No, eso no es, eso es muy aburrido. La esperanza es la realidad novedosa de Dios en Cristo. Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Y escucha, Jesús nunca dijo, vendré y os tomaré para llevaros al cielo. Nunca lo dijo. ¿Qué dijo? Vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis conmigo. Ahora esta esperanza nos vincula, produce en nosotros una sonrisa de gozo y de gratitud, y damos gracias al Padre que nos ha hecho aptos para participar ¿de qué? De la herencia de los santos en luz. La herencia Dios no la parte en trozos. Esto lo hacemos los padres. Bueno, yo no tengo nada que dar a los hijos, a lo mejor solo la biblioteca, pero vamos, esto no tengo otra cosa. Pero cuando hay un millonario con 2 hijos, no están deseando que se muera el padre, ¿eh? Pero dice, bueno, si se muere, quedamos bien, la mitad para cada uno. Pero resulta que Dios tiene un solo hijo. Por tanto, ¿la herencia de quién es? Del hijo. Y Pablo, ¿qué dice? Nosotros somos, porque estamos en el hijo, herederos de Dios y coherederos. No vas a tener una parte. Tú eres experimentalmente
heredero de todo lo que es de Dios. Por tanto, como nos hizo herederos, tenemos una plenitud de vida en Cristo. Voy a pasar al segundo punto. Nadie piense que va a ser tan largo como el primero. Voy a terminar a tiempo. ¿Cuál es la razón de vida? ¿Qué produce? La razón de vida viene a mi experiencia y a la tuya con una seguridad de victoria absoluta en el programa de Dios para la iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero cuando yo veo la iglesia me doy cuenta que si todos nosotros estuviéramos viviendo a Cristo, no pensaríamos lo mismo todos, pero tendríamos todos el mismo sentir. Es muy diferente. El mismo sentir nos hace sintonizar los unos con los otros. Dos mujeres enfadadas en la iglesia de Filipos, Evodía y Síntique. ¿Qué les pasó a estas dos? Bueno, yo no lo sé, tú tampoco. Son dos mujeres enfadadas. También hay hombres enfadados, claro. Pero el enfado de esas dos estaba sectorizando la iglesia. Y tú lees la epístola con calma y verás que casi se está produciendo esto. Oye, mira que Evodía no saludó a Síntique hoy. Bueno, tiene razón. No, pues no tiene razón, porque la iglesia dividida por dos personas que tienen importancia, que están enfadados entre sí. Y Pablo dice, bueno, que se perdonen. No. Dice algo muy sencillo. Que sean del mismo sentir en el Señor. La gran manifestación de la realidad de Cristo en la vida cristiana es el amor. La dimensión suprema de Jesús es el amor. El Señor me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando Cristo determina la forma en que el mundo puede saber que es iglesia suya o no, no lo hace descansar en doctrina, lo hace descansar en experiencia de amor. Y Jesús dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieseis amor los unos para con los otros. Ahora, muchas personas han levantado en el mundo evangélico, despistados como están, sin camino que seguir, sin recursos que obtener, completamente ciegos a la realidad de la situación, han levantado altares a la doctrina, adorando la doctrina, y desconocen el amor del Dios de la doctrina. Y aquí está el gran secreto del problema radical de la iglesia de nuestros días. Iglesias que decimos, te amo, Señor, con el corazón. ¿Lo cantáis alguna vez? Te amo, Señor, levanto mis manos. Deja de levantar las manos y ámalo realmente. Y cuando tú amas a Cristo, amas aquello que Cristo ama. No es posible una vida cristiana sin amar a los hermanos. ¿A cuántos? A todos. Pero esos son rarísimos, Bueno, ellos son raros para ti, tú también para ellos. Pero ¿los amó Cristo o no? Luego la obligación tuya es amarlos porque Cristo los está amando. Cuando el amor de Dios se manifiesta en la congregación, los hombres del mundo son capaces de entender lo que significa la vida cristiana. Indudablemente hay otra cosa más, y es que vinculados con Cristo podemos llevar fruto para Dios. Jesús es muy claro. Cristo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hay personas que quieren llevar frutos por su propio esfuerzo personal. Y Cristo está a la puerta de la iglesia. Esta tarde en el taller magnífico, los que no habéis podido estar, os habéis perdido una joya sobre el arte cristiano. Hay una ilustración que puso nuestro hermano Salvador de una imagen del Cristo, de Jesús crucificado detrás de una cortina.
Toda la estructura interesante está aquí delante. Él está atrás. No hace falta ir al pintor. He aquí estoy a la puerta y llamo. Y mientras Cristo está a la puerta de la iglesia dice: no tengo ninguna necesidad. Me he enriquecido. Iglesias que viven de glorias pasadas desconocen el presente e ignoran el futuro. Hace años en nuestra iglesia se produjeron unos cuantos cambios, y salíamos de una reunión en donde se había anunciado uno de esos cambios, no de doctrina. Quiero deciros algo, muchos me conocéis, pero para los que no me conocen, cada día que pasa soy más conservador en doctrina, pero aborrezco más el sistema. De manera que en uno de esos cambios viene un viejecito de la iglesia y se enfrenta conmigo en la puerta y me dice: ¡qué vergüenza! Y digo: ¿vergüenza qué? Si tu abuelo levantara la cabeza. Y yo me hice el tonto y dije: bueno, y si levantara la cabeza aplaudiría. ¡No! Y dije: a ver, cuéntame, explícame un poco porque no te entiendo bien. Porque hace años atrás la iglesia era un modelo de A, B, C, D. ¿Ah, sí? ¿Hace cuántos? ¿40 años? ¿Era mejor iglesia que es? Por supuesto. Yo le dije: entonces, por esa regla de 3, hace 80 sería mejor. Y la de hace 200 mejor. Bueno, vayamos al principio de todo. Te voy a presentar una fotografía de una iglesia. Una iglesia carismática donde entran al culto y todo el mundo quiere hablar en lenguas. Una iglesia que entra para partir el pan y muchos de ellos están bebidos. Y hablan no por el espíritu divino, sino por el espíritu del vino. Una iglesia donde un hombre está viviendo con su madrastra. Una iglesia donde hay 4 grupos dentro de la congregación. ¿Qué te parece esa iglesia? Esa es la iglesia de Corinto. Hermano mío, le dije, la iglesia mejor es la del presente. Y la perfecta es la del futuro. Personas conductores de espejo retrovisor, que solo ven el pasado para sentirse felices y arruinan el presente. Cristo es la razón de la vida cristiana y la esperanza de la vida cristiana. Por tanto, termino. ¿Cuál es mi responsabilidad? Si tú lees el versículo 12 de ese capítulo 1 de Filipenses, leerás estas palabras. Yo digo, dice el apóstol Pablo, todo esto para que seáis sinceros, libres de contaminación, cristianos transparentes, vidas sin hipocresía, y que seáis también irreprensibles para el día de Cristo. No quiere decir que seamos impecables. Nadie es impecable. Los santos que no hacen absolutamente nada de malo en su vida son solamente esos santos de piedra que están en las hornacinas de las iglesias. Pero el propio apóstol Pablo dice: no lo he alcanzado, pero prosigo al blanco, me estiro para alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado. Cristianos que no tienen pecado oculto sin confesar. Cristianos que tienen una relación vivencial con Cristo y llevan vidas que fructifican al Señor. Y lo que Dios busca esta noche en este lugar no es solamente un pueblo agradecido por la historia de esta iglesia, que es la obra y la historia de Dios en el tiempo presente, sino un pueblo que vive con un solo objetivo: poder decir delante del Señor, porque para mí el vivir es Cristo. No podemos hacerlo nosotros. La obra de Dios
no la podemos hacer nosotros. Solo la puede hacer Dios. Lo hace por medio de nosotros. Cuando tú llevas delante de Dios unas manos vacías, que Él las llena con su poder. Cuando Dios te toma y te conduce y abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. La obra de Dios la hace contigo en la medida en que tú permitas que Dios maneje tu vida. Se cuenta, lo leí hace tiempo, no sé si será verdad o no, pero leí hace tiempo que un muchacho había sido llevado a un taller de ebanistería para aprender el oficio. El artista, el dueño del taller, que era uno de los ebanistas más famosos de aquella zona, le dijo al muchacho: ven, te voy a enseñar. Aquí tienes un pedazo de madera. Tu misión es dejarla redonda. Martillo, la trencha, dale. A la noche vino el maestro y le dijo: ¿qué tal? Solamente había astillas. Bueno, día siguiente, otro trozo, la misma función. Todo el mundo, los mayores son muy crueles, todo el mundo se reía del chico. Un día el maestro salía del taller para hacer una gestión y el muchacho salió corriendo y le dijo: maestro, le voy a pedir un favor, présteme sus herramientas. Y uno de los hombres del taller le dijo: chico, tú no necesitas las herramientas del maestro, necesitas el espíritu del maestro. Nosotros conocemos al Cristo de los milagros, ¿verdad? Al Cristo del poder, al Cristo de la salvación. Necesitamos vivir ese Cristo en nuestras vidas. Y cuando tú recuperas a Cristo y Cristo está en el centro de la iglesia, va a hacer cosas que tú jamás podías imaginarte que se podían hacer. Nuestra iglesia en Galicia, en Vigo, no es ejemplo para nada ni para nadie, porque es una iglesia. Pero hace unos años atrás, unos 8 o 10 años atrás, la iglesia tomó una determinación: dedicar prioritariamente atención al estudio de la Biblia. Número 2, dar tiempo, mucho tiempo, a la oración. Se fueron creando grupos de oración en las casas. La iglesia fue tomando una forma diferente. La Biblia se puso en toda la congregación por encima de cualquier cosa, de cualquier actividad. Y comienza algo que nos ha impactado y sorprendido. ¿Sabéis lo difícil que es en España abrir un punto nuevo de testimonio? Es dificilísimo. No porque hay católicos y nosotros somos... No, porque la gente no quiere saber de Cristo para nada. En estos 10 últimos años, Dios ha abierto 5 iglesias en Galicia. Llevaba orándose por años, posiblemente más de 100 años, orando por un punto cercano a Vigo. Tuvimos una pareja durante 2 años, 3 años, trabajando en ese punto. Terminaron marchándose. ¿Y qué quedó? Nada. Y dijimos, bueno, no será el tiempo ni el lugar. Y de pronto una llamada telefónica. ¿Es la Iglesia Unida? Sí. Mire, estoy hablándole a alguien, usted no nos conoce, pero yo soy un creyente que voy a vivir a ese pueblo. ¿Así? Sí, vamos a verle. ¿Usted abriría su casa? Sí. En este momento hay un grupo consolidado de 12 personas en ese pueblo. ¿Lo hicimos nosotros? No, Señor. Es el tiempo de Dios.
es la obra de Dios, es el poder de Dios. Y lo que yo quiero en mi vida, lo quiero para vosotros esta noche. Que podamos salir todos esta noche de este lugar diciendo sinceramente, para mí el vivir es Cristo. A Él la gloria, a nosotros sus bendiciones.